Hola amigos del tenis de mesa, este es el canal de Spinman, Mauricio Vergara, y hoy tengo otra entrevista con un ex seleccionado chileno de tenis de mesa. En particular, estas últimas entrevistas se han referido o se han dado con representantes de lo que llamamos como la generación dorada del tenis de mesa chileno. Hoy día tengo el agrado de entrevistar a Sofía Tepes, eh, campeona nacional, medallista internacional, todos los galardones que pueden o que caracterizan una exitosa carrera deportiva. Ah, Acá está Sofía Tepe, es seleccionada nacional. ajá, Tú te puedes introducir acerca de ti, bueno, y partir por lo básico, digamos. ¿Cómo comenzaste a jugar tenis de mesa? ya. Bueno, mi nombre es Sofía Tepes Cancino, ex seleccionada nacional de tenis de mesa. Estamos hablando de la época de 1983, la época que yo me inicié, a la edad de 8 años más o menos. Y hice una carrera deportiva de alrededor de 23 años más o menos, que al día de hoy la encuentro sumamente corta, porque, bueno, me comparo con las chicas, o específicamente con la que está el día de hoy y con la que hace muy poco se retiró, que fue Berta Rodríguez. Me comparo con Paulina, que a la edad ya de 40 años todavía sigue jugando y en muy buenos, eh, con muy buenos resultados, tiene un súper buen nivel todavía. Bueno, desde muy chiquitita yo creo que tenía curiosidad por aprender cosas y afortunadamente en el colegio se dieron muchas oportunidades para que pudiera ingresar al tenis de mesa, de conocerlo, porque el director del colegio era técnico de tenis de mesa y entre paréntesis fue presidente de la Federación de Tenis de Mesa, me refiero a don Carlos Carreño, que en paz descanse. Oh, sí. Eh, Él me inició en el tenis de mesa y partí en el colegio Arturo Prat de Talagante. Ah, Eh, Allá, yo estudiaba allá a la edad de 8 años, vivía muy cerca de mi casa y me iba a pie al colegio y todos los recreos jugábamos con mis compañeros de curso porque había una mesita debajo en un galpón en realidad y siempre habían paletas sobre la mesa y pelotas y, y así fue como partí y don Carlos, como vio tanto interés en el tenis de mesa, porque éramos hartos los que jugábamos en el recreo, él nos invitó a hacer esta actividad más en forma sistemática y podíamos entrenar con él en el colegio, habilitando una sala para entrenar 3 o 2 veces por semana, ¿ya? Y ahí empecé. Me tiraba pelota, me enseñó los gestos básicos y bueno, poco a poco empecé a- a aprender rapidito y bueno, mis papás estaban fascinados con que yo hiciera actividad física o en realidad hiciera deporte. Así que me dieron permiso y, y la verdad es que como fui progresando rápidamente, eso también fue inyectándole como un gustito a querer aprender más y a participar en eventos comunales, ¿ya? Primero dentro de la comuna, entre colegios, ¿ya?
Y de hecho, contra quien competíamos era un colegio donde trabajaba el ex también presidente de la federación, don Osvaldo Arce, ¿ya? Ya, Que en esa época era profesor de música y también hacía clase de tenis de mesa. Entonces, ahí entre don Carlos y don Osvaldo Arce eran las, las confrontaciones, ¿ya? Y idas y vueltas. Y a mí me empezó a ir bastante bien. Y después empezamos a jugar entre comunas y Peñaflor, Talagante, El Monte. eh, y me acuerdo una vez que estábamos jugando contra, no sé, contra un club X de Talagante, de algún colegio Talagante. Yo estaba jugando por el club Arturo Prat, que era un club federado además, ¿ya? claro, O sea, se hizo todo formalmente em, para que pudiéramos entrenar y además participar en los eventos que organizaba la federación. Entonces, jugamos en una junta de vecinos, me acuerdo, y ya en esa época, quien era muy famoso era Marcos Núñez, ¿ya? Y claro. Marcos Núñez, claro, fue a ese evento a mirar, observar, em, y me acuerdo haber intercambiado un par de palabras con ellos, era muy chiquitita, yo debe haber tenido, no sé, 10 años, 11 años. Eh, pero ahí en ese campeonato no me fue bien, pero mostré condiciones y eh, me motivaron bastante. Lo que me dijo también Marcos, que tenía que seguir entrenando, que tenía condiciones y que si me iba bien, podía jugar otros eventos más importantes, más competitivos y surgir. Entonces yo quedé igualmente entusiasmada, apenada porque había perdido, pero dije, bueno, yo sé que eh, puedo dar más, tengo que entrenar más y voy a pedirle a don Carlos que nos deje entrenar un día más en el colegio y, y bueno, eh, después de eso vinieron los campeonatos nacionales, ¿ya? Y participé, me acuerdo en individual que no me fue bien en la categoría blanca, que en esa época se llamaba categoría blanca, que Claro, era hasta los, si es que no me equivoco, que era hasta como a los 13 años. Y en esa claro. época también jugaba Claudia Gaete, que era de renombre también, del club de La Cisterna. Pero a mí en individual no me fue bien, pero en ese primer nacional, el año 82, 83, creo que quedé segundo lugar en dobles mixtos con un compañero del club de tenis de mesa. Y pucha, yo era pequeñita, así que quedé sumamente contenta y el director de colegio también quedó fascinado y dijo, ya, vamos a tener que continuar, voy a hablar con tus papás para que eh, vayamos a Santiago, al centro de entrenamiento de la selección nacional, que en esa época estaba Jorge Silva, Claro, en de Tarapacá. técnico nacional, pero no en Tarapacá, estaba en la Unión Española, en el gimnasio de la Unión Española en Claro, Carmen, claro, claro, sí. allá. Y en esa época, 82, 83, había un chinito que no me recuerdo el nombre, con un Algo, intérprete. ¿era un eh, gordito peladito? no, porque después de él vino Ujón, que Ujón. de él sí me acuerdo, porque con él participamos en el primer campeonato sudamericano y ahí nos fue súper bien, ganamos no sé cuántas medallas de oro, cuántas de plata, qué sé yo. ¿Qué Pero año antes de fue? Ujón, y yo creo que el Juanito Papich en la entrevista que tuvo contigo lo mencionó. Claro, Em,
pero no alcancé a relacionarme mucho con él, pero me vio y dijo que tenía condiciones y que él me autorizaba a participar de los entrenamientos en Santiago con los de la selección. Claro, Entonces, eso también para mí fue un gran salto en términos de responsabilidad, porque yo vivía en Talagante, iba a implicar que tenía que viajar a Santiago, yo tenía 11 años apenas. O claro, sea, imagínate, mi hija tiene 11 años y yo de aquí a la esquina no la dejo salir sola, digamos, porque bueno, son otros tiempos, pero en esa época yo empecé a viajar de Talagante a Santiago, no sé, eran 45 minutos. claro. Viajaba con mi hermano Viekoslav, que también él jugaba tenis de mesa, pero nos íbamos solos. Llegábamos a la estación central y de la estación central tomábamos metro y llegábamos ahí al club español, al estadio español. Eh, bueno, y ahí ya progresé rápidamente. Se fue este chino y llegó Uhom. Y con él ya tuve una relación mucho más estrecha de pupila a coach. Él nos enseñó a pulir la técnica, el revés, el derecho, el corte revés, el corte derecho, el topspin. Y bajo su dirección fuimos a un campeonato sudamericano de las categorías blanca, infantil y juvenil. En esa época se hacía un solo evento y se convocaban a todas las categorías. Claro. Y, y en ese evento yo gané las 4 medallas de oro, en Oh, individuales, en dobles damas, en dobles mixtos y en equipos. En dobles damas con Claudia Gaete, ¿ya? De claro, la Cisterna. En dobles mixtos con Javier Gómez, de Viña del Mar. Y en equipos damas, bueno, con Claudia Gaete también. Y bueno, yo estaba fascinada, no podía creerlo, o sea, yo creo que no dimensionaba lo que me esperaba hacia adelante. Y bueno, no sigo contando más porque eh, voy a ser yo la que hable de ya, repente, bueno, quería hacerme esa es la idea, digamos, porque, alguna pregunta, qué sé yo, no bueno, sé, no, pero muchos años ya básicamente, han pasado. bueno, básicamente esta es la primera pregunta, digamos, lo que siempre hago, es la motivación y cómo partiste, y bueno, ahí se respondió absolutamente. De ahí ya tú pasaste a tomarlo más seriamente también, tu familia se dio Sí, cuenta que teníais condiciones, que se estaban dando sí, la situación, y todo se sí, empezó a dar, digamos, como sí, generalmente se da con los seleccionados, porque es como un patrón común que lo he escuchado más de una vez, que de sí, repente van a la primera competencia y ya la primera, segunda ya saltan, pegan un sí, salto cuántico, digamos, porque sí, no es que todo el mundo diga, oh, jugué mi campeonato nacional o mi segundo campeonato nacional y salí campeón o me metí entre los cuatro, cinco, eso no pasa muy frecuentemente, te digo, no. te lo digo yo, de experiencia propia, digamos. Bueno, Esta cosa bueno, sí, es un sueño para todo jugador, digamos, decir, wow, llevo jugando, fui a jugar mi primero o segundo torneo, me metí entre los semifinales y al año siguiente fue un sudamericano y saqué medalla de oro. Eso es un sueño, es lo que todos sueñan los que ven estos videos. sí, yo creo que, claro, debe haber pasado 4 añitos más o menos, porque Claro, 4 o 3 años que pasó entre los inicios y boom, este como súper estallido de medallas, ¿cachai? Eh, y, y bueno, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver como con, no sé, pues con hereditario, con los genes, ¿cachai? Porque mi familia que hacía papá, deporte, sí, pues mi papá era basquetbolista y mi papá fue seleccionado nacional. Por el lado de mi mamá, si bien mi mamá no fue seleccionada, ella también practicaba, pero su padre fue seleccionado de fútbol. Entonces, de alguna manera, creo yo que en mis venitas, en mi sangre, llevo algún gen
de, de deportista y de, no sé, motricidad fina, que es lo que se requiere para Mira, el tenis de mesa. interesante. Y, y también yo creo que el aporte de mi papá, de mi mamá, que estuvieron siempre motivándome e incluso a veces presionándome ya para que hiciera y que practicara tenis de mesa. Yo Claro. tenía a mi papá en todos los torneos los fines de semana porque claro, yo era pequeña y me acompañaba siempre. Y constantemente, yo creo que tú te acordás además de Sí, mi pues sí me acuerdo de papá, esto, me y acuerdo, mi sí, papá iba ya y gritaba, y sí, vamos me acuerdo. Sofía, y que, qué sé yo, que no se la lleven pelada, había un grito que tenía que, que de alguna manera me hacía reaccionar, no sé, pero él estaba ahí siempre. Y nunca, fíjate que me dijo o que me amenazó, si a ti no te va bien en los estudios te voy a cortar el tenis de mesa. No, al contrario, él me motivaba a que me fuera también, también bien en el tenis de mesa. Yo era igual buena alumna, entonces no tenía problemas para manejar los estudios. Qué bueno. Eh, y, y bueno, eso fue como un poco la receta y entre las cosas que tiene que tener un deportista, por la constancia, responsabilidad, disciplina, el orden, no sé, hacer caso al entrenador. Yo no Y carreteaba nada, claro, entonces y de tu primera experiencia cuando empezaste a jugar en otros clubes, porque de ahí emigraste, sí, ¿cuál fue el del primer club? colegio, claro. Me acuerdo haber emigrado hacia Melipilla, estuve también en algunos clubes de Melipilla donde también estuvo interviniendo Santiago Márquez, que también descansa en paz, ¿no? Santiago. Con él también participé en varios torneos, me llevó a varios torneos, participé por la Asociación de Melipilla, también jugué por Soin Cabata en esa época también, fui compañera de la Jacqueline, eh, de la chica Morgan, ¿te acordáis de la chica Morgan? ¿Alguien? Ya, exactamente. Y de la Jacqueline Díaz, pues la Jacqueline Díaz era toda una estrella ya en la época que yo tenía 8 años, la Jacqueline ya tenía 10, no sé, 17, 18 años. Sí. De hecho, lo estuve viendo ese partido, lo he visto entero varias veces, el partido que jugaron en Mar del Plata. Ah, sí, Y que porque está en las redes, lo subió la Jacqueline. Sí, yo ya. antes el partido, yo hasta el final, estaba viendo, oh my God, ¿qué va a pasar? No sabía. Yo la verdad que lo vi muy emocionante el partido, mucha cabeza, mucha presión, Oh, estar en un estadio con la gente apoyándote, uno a favor, otro en contra, y de repente mm, la pasan la bola, de repente pegan, y al final cuando tú pegas el último remache, ¡ah! Ahí saltan así. sí, 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 no, se fue como el logro así de ensueños con la Jacqueline. O sea, ha sido, creo yo, el mejor resultado que hemos tenido como doblista con la Jacqueline en unos Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos, claro, Segundo lugar, sí. Y no, pues ahí justo, estábamos compitiendo contra la pareja de Estados Unidos, me acuerdo claro, contra la primera o la segunda pareja de Estados Unidos, no recuerdo muy bien. Pero en esos años el tenis de mesa se jugaba al mejor de 21. claro. Entonces igual se hacían a veces eternos los sets. Y sobre todo ese partido, que si lo ganábamos ya disputábamos la final. Y todos los sets fueron sumamente apretados, llegando a puntajes como 28, 26, ¿cachai? Entonces fue súper desgastante, pero a mí la Jacqueline siempre me ha inspirado mucha confianza en los juegos. Ella es una persona que controla muy bien la pelota, es súper criteriosa para jugar, sabe cuándo hacer.
tal devolución y se arriesga cuando sabe que lo puede hacer. Entonces, esos aspectos de mi compañera de dobles, de la Jacqueline, fueron muy vitales para enfrentar bien ese evento, porque además ella venía de jugar muchos otros, un par de juegos panamericanos. Y para mí eran Mar del Plata, eran los segundos, ¿ya? Y nosotros, además, yo no tenía mucho fogueo internacional, como lo tienen ahora los deportistas que pasan viajando, viven en el extranjero. Claro. Nosotros con suerte salíamos una vez al año a un evento sudamericano, con suerte. Entonces, no tenía mucha experiencia. Tenía además, ¿cuántos años? El 95 yo tenía 70, 80, 90, tenía 20, 23 años. 23 años, entonces era igual chica. Chica en el sentido de no tener mucha experiencia en campeonatos internacionales. Entonces, haber ganado esa semifinal fue realmente espectacular y también el inicio de una nueva etapa, porque sabía que íbamos a tener además apoyo del Estado. Me acuerdo que en esa época se estaba implementando o venían las becas PRODAR que ya llevaban un tiempo y con ese logro nosotros podíamos incorporarnos a esa beca o incrementar el monto mensual que ya teníamos de apoyo más un premio por logro, por esa medalla. Entonces venía como bien redondito ese premio y la posibilidad además de poder proyectar una mejor preparación, o sea, salir un poco más a eventos internacionales, tener más roce internacional, que es el que siempre nos había faltado, para representar a Chile de mejor manera. Así Eh, que es muy no sé si aquí lindo nos ese saltamos, recuerdo. disculpa, no sé si nos saltamos un poco en el sentido en que cuando ya te iniciaste, empezaste a Ah, jugar sí, pues, tremendo salto. alto como grande. Yo me adelanté un poco porque estaba, como te digo, emocionado viendo ese partido que lo he visto varias veces y yo digo, ¿por qué yo no tengo el sentido común que tiene Jacqueline ahí? Esas pelotas yo la habría remachado, ella la pasó. Y eso No, pues justamente, el saber sí, jugar, el tener criterio, lo que tú mencionaste, sí, es lo que nos falta mucho. Muchas sí. veces uno juega, tal vez no con la mentalidad de ganar, sino con la mentalidad de pegar un bonito punto, hacer... Sí, sí, exactamente. Ahí es donde, claro, se puede marcar las diferencias, donde uno sabe bien cuáles son las debilidades del otro, además, y de qué manera mi fortaleza las puedo usar eh, para conseguir un punto que no necesariamente puede ser con un tremendo ataque, sino basta con, no sé, tirar la cortita o para que no se ubique bien la deportista, molestarla, es como jugar de repente con picardía, ¿te fijas? Y la Estrategia, Jacqueline tenía mucha picardía. claro. Así que es eso, hay muchas personas con las que yo entreno y me dicen es que yo no sé jugar y juegan bien, tiran topspin de revés, de derecho y se van para atrás, etcétera, pero cuando juegan de repente no tienen la orientación eh, o el planteamiento de cómo jugar, que eso es súper importante, a ver, ¿cómo me voy a imponer yo en la mesa? A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a servir así, y si sirvo así, ¿de qué manera me puede contestar y para qué lado? Ya, ¿y qué voy a hacer después? Como un ajedrez en el fondo jugar tenis de mesa, pero en Exactamente. rápido. ¿Cachai? Es un juego netamente de estrategia. Y ahí es donde eh, se puede marcar la diferencia con personas que juegan, tienen gestos técnicos muy bonitos, pero a la hora del partido se desenfocan, no saben Claro, cómo plantearlo. claro. Eh, Pueden armar la sinfonía. Tocan los no pueden instrumentos, armar pero no pueden armar la sinfonía, no sale. exactamente, no sale. Así que, bueno,
Y ahí Y a ver, qué más te cuento? Mira, después de este campeonato sudamericano de Mar del Plata, vinieron un par de eventos, campeonatos específicos también de categoría infantil y categoría juvenil. En los dos yo quedé segunda en individuales y también tuve medallas en dobles damas, ya en dobles mixtos también en un sudamericano creo que salí primera con el Cristian Sotelo, con Sotelo, ¿te acuerdas de los Ah, Sotelo? ellos lo estaban tratando de ubicar también, porque ellos, los hermanos Sotelo, Marcela Sí, pues, Sotelo, y la hermana, la Marcela, que también estuvo Carlos. jugando muchos años, Cristian Sotelo, yo jugué mixtos con él en campeonato infantil en Cuenca, y con él salimos campeones. Y con la Claudita Gaete debo haber quedado segunda. Eh, y en individuales segunda porque perdí con la Patricia Cabrera, que en esa época también era como muy famosa a nivel sudamericano, la Patricia Cabrera. Y ella salió primero en individuales, en infantil y después en juvenil. Eh, y me acuerdo que en juvenil el sistema de campeonato fue hecho de tal manera que hubiera como un repechaje a partir de, no sé, la semifinal, en No, donde la que perdía se iba por otra llavecita y podía llegar a la final. o la eliminación, digamos. Claro. Y para ganar el título tenía que ganar dos veces en la final. Eso me suena como un torneo organizado por dirigentes chilenos. No, si no fue Fue organizado. Chile, ¿no? No, yo creo que, fíjate, yo creo que lo hicieron bueno, que Ecuador o Perú lo organizó así. Perú fue en esa época el campeonato juvenil sudamericano. Sí, Perú. Y yo en esa época, bueno, en ese campeonato le gané a la Patricia Cabrera en la semifinal. Y la Patti se fue por la llave de los perdedores y Perdedores llegó a la final. a la Y me final. tuvo que ganar dos veces. Y me ganó dos veces. Oh, Sí, me ganó dos veces. Entonces, bueno, ahí quedé con una sensación bien, bien amarga, pero ya dije, bueno, ¿cuál es el problema? Tengo que seguir. Total, también tuve medallas en doble, medallas en doble mixto. mira, A seguir, a seguir. Eh, y el, esto debe haber sido en el año, a ver, 86, 87, en el 89 debe haber sido el campeonato juvenil. 87, claro, 89. Y estaba, en esa época ya no estaba, perdona, no estaba Ujón como técnico. Ujón, no sé si renunció y Ujón se fue a vivir al sur con su familia y a estaba Ren. implementar un negocio. Y después de Wujong llegó Wang Jingfu. Y Wang Jingfu creo que estuvo unos 2 años, 2 o 3 añitos. Y con él fui al campeonato juvenil en Perú, con Wang Jingfu. El Wendy Fuera Eh, era el entrenador alto, uno súper Era alto. el alto, sí, 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 que alto parecía también. basquetbolista, sí. Sí, que parecía basquetbolista, sí. Y si no me equivoco, fíjate que también nos acompañó para el infantil. Así que calculo que Ujón se retiró de la selección por ahí por el 87. Ahí llegó Wang Jingfu, 87 hasta el 89-90. Y después llegó nuestro querido Ren Wokian, del 90. El 90 llegó Ren con su familia. Y de hecho, y rebobinando un poquito para atrás, el 89, no, 88, no, y antes, perdona. El otro logro que a mí me marcó mucho fue el Campeonato Nacional Adulto, que con 14 años yo obtuve el título de campeona nacional.
Y eso me acuerdo de haberlo jugado en Talagante. Y yo jugué la final con la Isabel Castillo. Y gané la medalla de oro en adulta, con 14 años. Imagínate, qué fabuloso. Es un Sí, logro extraordinario. sí, o sea, O sea, ahora claro, tú lo ves, dice, con 14 años salir campeón en todo sí, competido es algo extraordinario. sí, sí. La que recuerdo que estuvo cerquita también de cumplir eso fue la Melita Yáñez. No me acuerdo si con 15 años la Melita logró el campeonato adulto. No La sé, Melita también, sí, sé que sí. Melita en algún momento se fue a Cuba con el Sí, Fronsle, fueron a estudiar sí. a Cuba y ahí no supe más de ellos, digamos. No sé, Fronsle Mm, creo que volvió. sí, la Melita sacó su carrera de educación física y estuvo trabajando eh, un tiempo en Perú, fíjate, en el norte de Perú haciendo talleres. Incluso también estuvo en China haciendo un curso, seguramente Ren la apoyó muchísimo. Y lo que yo he sabido que ella está radicada ya en el sur, tiene negocio y le va bastante bien, así que está bien la Melita, pero Una, está retirada del tenis de mesa. Sí. una pregunta. Tú como que calzaba muy bien con todo el grupo que había en ese tiempo, Marcos Núñez, Augusto, Salamanca y Sí, todo eso. bueno, sí, Toda la generación dorada que nosotros mencionamos entre sí, jugadores, y era, entre todos había como dicen, una sinergia, digamos, como que todos se complementaban y todos entrenaban muy duro, y sí, todos como sí, trabajólicos, digamos, todos sí, todo, sí, tenían esa sí, mística que siempre yo he dicho la lideraba Marco, y vamos entrenando y en la mañana, en la sí, tarde. Yo llegaba de la universidad a mirarlo y decía, oh, ay, me fascinaba toda esa historia. Y tú sí, crees también era, un grupo especial, digamos, que se dio algo especial. sí, yo creo que sí, pues esa mística de los deportistas, de los jugadores en sí, porque era un grupo entretenido además. Si bien había que entrenar duro y éramos así súper trabajólicos y enfocados, Marco, el Augusto Morales, el Juanito Papich, el Juan Salamanca, yo, la Berta, la Jacqueline, la Isabel Castillo, por ahí venía también la Silvia Morel, la Melita, la Silvia, Morel, perdón, Melita Yáñez, la Paulina Vega, que venía de Concepción a entrenar también ahí la selección. Es que éramos todos muy buenos, de Sí, verdad, o sea, sí, la no verdad soy es lo que soberbia todos ni decimos, nada. todos decimos Es eso. que éramos todos muy Hay que buenos, o ser, sea, no había una diferencia tan grande entre unos y otros. Era un equipo sólido. Yo no sé si se habrá mezclado, no sé, el universo, las estrellas, los planetas, pero sí, mira, me quitaste la la palabra. conjunción, ¿cachai? De los planetas, porque Marco era súper bueno y además era como el líder ahí de los varones y él entrenaba súper en la conciencia. Además, Marco era profesor de educación física, el negrito estaba estudiando educación física y el negro era súper aplicado en el deporte. Claro, El Juan Papis también, o sea, y la gente iba a entrenar ahí, éramos, no sé, como caballos así, tú sí, solamente entrenar, entrenar, entrenar. sí. Y las mujeres también, ya había mucho respeto, eh, no éramos grandes amigas, pero había respeto entre nosotras, ¿ya? Claro, profesionales, digamos. Éramos, sí, exactamente. Y, y después de los entrenamientos, cada uno se iba para Claro, su casa, qué sé yo. Y en la generación que venía después, que eran los juveniles y todo, se notaba que a ellos les gustaba mucho el carrete. O sea, después de los entrenamientos, listo, vámonos a tomar algo. No, no estoy diciendo una cerveza ni nada, pero algo por ahí y después se iban a carretear a otro lado. Entonces, yo creo que la disciplina que tenía el equipo este
Eh, y el buen nivel que teníamos todos ayudó muchísimo a que además hubiera muy buena onda entre todos nosotros. Eh, y los resultados también en internacionales, en los hombres y en las mujeres eran bien parejos. En Estamos algunos hablando, eventos, en algunos eventos las mujeres sacábamos la cara y claro. en otros eventos los varones sacaban la cara. Pero no sé cómo llamarlo ahí, pero uno siempre dice eran otros tiempos, fíjate, no. Y uno dice, ¿por qué eran otros tiempos? ¿Por qué? Bueno, habrá salido una camada de buenos deportistas, Bueno, habían buenos genes y, y, mm, y lo ambiental, las familias detrás, eh, todo eso creo que confluyó en que fuera una selección dorada, ¿cachai? De digamos, muy buenos resultados. yo creo que tengo alguna especie de hipótesis a lo que tú planteas, digamos. Básicamente estamos en una época en que los clubes de Chile existían grandes Mm, clubes que estaban en todos lados, y siempre el tenis de mesa yo lo he visto como una especie de pirámide, digamos, donde abajo está toda la masa de jugadores y de a poquito se va sí, depurando, y entonces para poder llegar a los altos niveles tiene que haber mucha preparación, y esto se da por la existencia de los clubes, las ligas, y sí, a la cisterna con, yo te digo, 30 clubes, equipos, sí, etcétera, sí, yo también concuerdo contigo porque Renania, qué sé yo, Talagante, tal como tú uf, mencionas, era una no, cualquier. sí, Entonces, es en la medida que que el sí, tenis de mesa se empezó de alguna forma a atomizar, por así decirlo, en el Comité Olímpico y empezaron a desaparecer los clubes, sí, empezó a dar otra situación, digamos, que es la que estamos sí. viviendo ahora. Ahora, ciertamente han salido algunos jugadores muy buenos, como estos chicos que están en Burgos, que Nicolás Burgo, Gómez, el Gustavo Gómez, Vega, la Paulina, la etcétera. Pauli, pero la Pauli ya viene, o sea, de la camada nuestra, o sea, y se ha logrado mantener porque, bueno, ella también es bien cerebrito y aplicada. Claro. Eh, pero Entonces, fíjate, yo comparto el mismo diagnóstico, había que muchos yo creo que clubes, también, sí, pienso que en esa época, cuando estaba don Asimacópulo, en la época de, claro, de los 80 90 había muchos clubes y a lo largo de todo el país. claro, Y la liga era el evento importantísimo que se jugaba visita y casa. claro, de local Y y los de. clubes íbamos, yo me acuerdo haber ido a jugar a Arica, me acuerdo haber ido a jugar a Antofagasta, y al sur, a Concepción, a Talcahuano, donde estaban los hermanos, que no me recuerdo, pero Concepción, Talcahuano, tenían clubes, varios clubes buenísimos, y íbamos a jugar. Entonces, la competencia sistemática, regular, eh, entre todos los clubes a nivel nacional impulsó a un Claro, desarrollo más rápido, más explosivo en el nivel. Y claro, eso ayudó muchísimo a que, no sé, po, saliera Juan Papich, saliera campeón sudamericano Juan Papich, campeón también sudamericano el Negrito Morales, Marcos Núñez, la Berta, la Jacqueline, todos claro. competíamos en esa liga. Lo que pasa es que ¿cómo te digo? Lo que yo he averiguado ya con mucha gente, que la columna vertebral de un deporte sano, del tenis de mesa sano, digamos, es la liga. Bueno, ¿y cuál tú dirías que es el mayor logro que tú has conseguido, digamos, o que te alegra más recordar, digamos, de toda tu carrera deportiva? El, bueno, este campeonato nacional adulto con 14 años, la primera clasificación a unos Juegos Olímpicos, que fue para Barcelona 92, y que fue súper así sacrificado, porque
Eh, el 80, a ver, el 91 se hizo un clasificatorio preolímpico, adulto obviamente, y yo todavía estaba como en transición para pasar al adulto, o sea, las jugadoras de categoría adulto que eran buenas eran otras, no yo. ¿Me explico? Entonces, el sistema de clasificación era la realización de varias llaves y los campeones de las llaves clasificaban. Entonces, para los Juegos Olímpicos del 92 creo que otorgaron 8 cupos, creo, si es que no me equivoco. Y yo disputé el último cupo contra la Magali Montes de Perú, que en esa época la Magali era la Magali Montes, po, o sea, del equipo de la Mónica Lillau, eran las campeonas sudamericanas, dobles damas, en equipo, adulta. Entonces, la verdad que yo en esa última chance, es decir, se estaba jugando el cupo octavo, claramente yo tenía menos chance de ganar ese cupo que la Mónica, o sea, que la Magali. Y fíjate que le gano y, o sea, para mí fue Increíble. lo máximo, increíble así. Oh, qué sensación de, oh, voy a ir a unos primeros Juegos Olímpicos, no lo puedo creer, con 17 años, 18 años creo que tenía. Eh, no sé, no, Muy bonito. Sí, es que no sé cómo decir, porque es como ya felicidad máxima, así al extremo. Y proyectarte después para jugar unos Juegos Olímpicos, chuta, qué responsabilidad al mismo tiempo, ¿ah? Y a esos Juegos Olímpicos de Barcelona fuimos poquitos, po. Eh, de Chile fuimos 4 mujeres, una chica de tenis, que es la Paulina Sepúlveda, fue la Marisa Morín de navegación a vela, fui yo, ay, y me falta una persona más. 4 mujeres. Y en hombres deben haber sido unos 6 u 8 hombres. claro, Una claro. delegación minúscula, pequeñita. Así que yo me sentía sumamente privilegiada de poder participar por Chile, pero a la vez con mucho temor y responsabilidad y lo que significa estar participando en Juegos Olímpicos y chuta, además en un ambiente que uno no está acostumbrado a un ambiente mundial, te fijas. Y me acuerdo que estuve súper nerviosa cuando jugué los partidos, además que, como te digo, yo no tenía cero, o sea, tenía cero fogueo internacional, cero. Entonces, fue súper eh, como medio triste o me sentía súper rara, nerviosa y bueno, igual pudimos eh, realizar un entrenamiento en China, recién venía llegando Ren, así que se consiguió con la selección, parece que fue con la selección de China en esa época, que pudiéramos entrenar, pero no con la adulta, sino con la juvenil. Así que ahí Claro. estuvimos entrenando. También clasificaron para los Juegos de Barcelona Marcos Núñez y Augusto Morales. Éramos 3 representantes de Chile. Así que para allá partimos a entrenar a China, no sé, 45 días, algo así. Linda experiencia. Ese fue eh, uno como de los logros como más significativos, porque clasificar a unos Juegos Olímpicos en esa época, en las condiciones en las que uno entrenaba, con poco presupuesto, con pocas competencias, fue un logro, un tremendo logro. Exactamente. No me acuerdo qué año, porque en realidad no me acuerdo, pero debe haber sido por ahí por el 95, 96 que contacté a un chino
que estuvo entrenando en la selección de Ecuador y que se fue a vivir a Estados Unidos y tenía una academia en Queens. Queen, sí, 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 supe de él. Ming, o sea, de nombre Ming. Todos le decían Sí, Ming, Ming, Ming. Y ahí estuve entrenando como, no sé, como un mes. Y estaban los dominicanos, claro, habían unos peruanos, claro. había muchos inmigrantes en ese club, que era bastante bueno, bastante Sí, bueno. Y no, con sí. Ming ahí viviendo en su casa, se portó súper bien. Y, y nada, pues yo también estaba dedicada en esos años a entrenar solamente porque fui, me sacrifiqué. Oh, fui, viajé sola, me sacrifiqué, fui como, no sé, un mes y medio y después me fui a Canadá 8 meses a entrenar, porque está cerquita Nueva York de Ottawa. Pero conocí toda esa zona, Claro, Queens, Brooklyn, la isla Manhattan. claro. eh, bueno, espero que siga igual que hace 20 años, no sé cómo estará. No, han habido cambios sustantivos, por decirlo de alguna forma. Hay gran ¿Cachai? logro, Un gran gran logro. logro, Ahora, sí, profesionalmente, tú después estudiaste ingeniería comercial en la Universidad de Chile. sí. Ahí nos Gracias encontramos, al creo. deporte. Ujú. Sí. Y el, ¿tú te dedicaste, digamos, al área deportiva después de eso o trabajaste en forma Sí. independiente? Y bueno, después que me recibí justo para el año 2000, que fue el último Juego Olímpico que participé. Bueno, entre medio congelé un par de veces porque como clasifiqué a Barcelona, yo entré en el 92 a la universidad, tuve que postergar un semestre, después clasifiqué para los Juegos de Atlanta, también postergué otro mes, otro semestre, y en Sydney también, bueno, ya en Sydney yo ya había salido de la universidad y tuve que preparar mi examen de grado justo en el periodo en que nosotros estábamos entrenando para ir a los Juegos. O sea, estaba yo como en dos actividades. Eh, y bueno, Sydney fue uno de los Juegos Olímpicos más hermosos que yo asistí y además lo gocé bastante porque pude ir a mirar otros deportes y como los deportistas éramos los protagonistas de los Juegos, siempre estábamos en las mejores posiciones ubicados en las Claro, graderías. Entonces estábamos ahí al lado de los top de la creme del deporte. Bueno, y di el examen de grado, me fue bien y entré a trabajar a Chile Deportes en el área deportiva, en el departamento de evaluación de proyectos. Y estuve ahí unos 4 o 5 años. Después, dentro de Chile Deportes, me cambié a otra área y estuve trabajando como 9 años más o menos en el área del deporte. Después pasé a trabajar en el área educacional, en acreditación, pero ahí trabajé muy poquito, un año y algo. También estuve trabajando en el sistema bancario, también fui independiente y ahora sí. nuevamente estoy trabajando en el IND, y justamente muy de cerca de lo que es el alto rendimiento, en una unidad que es la encargada de evaluar los logros de los deportistas de alto rendimiento que son becarios. Eh, Ahora, te iba a preguntar por qué te lo preguntaba yo, digamos, porque una de Ujú, las cosas que creo que el tenis de mesa federado en Chile está carente, digamos, es una especie de control de gestión, digamos, de lo que sucede. Generalmente no existen números, cuentas claras, me refiero a cuántos jugadores por categoría, cuántos mm, clubes, no hay una base de datos, o qué sé yo, sí, digamos. Y es importante de alguna forma tener algún indicador que te permita saber si la gestión de la dirigencia va por el camino indicado para poder cambiar, digamos, ir monitoreando toda esta situación en mm, el transcurso del tiempo, digamos, porque, como te digo, uno ve resultados que son como un poco aislados, estos chicos que se esfuerzan afuera del país para poder logro, pero
realmente están representando lo que es el tenis de mesa hoy en Chile? O sea, se supone que lo están representando, sobre No, o todo sea, porque, nos sobre representan, todo, digamos, pero, sí, pues, pero sobre tú me todo entiendes lo que porque... digo, o sea, Ujú. ¿realmente representan al promedio del tenis mesista chileno o cómo ha evolucionado el tenis de mesa en Chile? ¿O son solamente excepciones a la regla? Los chicos de hoy en día, o sea, a ver, si yo lo comparo con los años dorados del tenis de mesa nuestro, tienen muchas más oportunidades, tienen muchos más recursos y esos recursos les llegan directamente Claro, a ellos, ¿ya? Pero además, la Federación de Tenis de Mesa tiene mucho más presupuesto que hace 20 años atrás. Yo podría decir que la Federación de Tenis de Mesa debe tener alrededor de unos 500, 700 millones de pesos al año para eh, financiar participaciones en eventos internacionales, para el pago de los entrenadores, de la cartilla de entrenadores que tiene, eh, para financiar el head coach, que es Pancho Seija, y para financiar además la administración de la federación, que eso no son tantas lucas, pero por lo menos con lo que se financia, ellos pueden operar. Ahora, la federación todavía no es profesional, ¿te fijas? claro, Y depende de recursos del Estado. Eh, y, y yo creo que ahí efectivamente lo que falta es que el Estado logre a través de ciertos indicadores medir la gestión de las federaciones, ¿ya? Y es ahí donde yo creo que pueden haber algunos entrampamientos de carácter legal, porque por una parte las federaciones son corporaciones de derecho privado, claro, pero se financian con recursos del Estado. Y las federaciones tienen estatutos, ¿ya? Y se claro, rigen bajo esos estatutos. Eh, y además las federaciones tienen socios y socios deportivos, socios que son sus clubes y asociaciones. Y el número es súper curioso, pero el número de asociaciones o clubes que están federados, nadie las conoce perfectamente, ¿ya? claro, claro, hay mucho de... Ya ahí hay falencias, ¿cachai? Hay falencia, hay, digamos, espacio para mejorar, digámoslo de esa forma. Sí, hay mucho espacio para mejorar. Ah, Bueno, yo ya. creo que Bueno, has hecho una revisión bastante exhaustiva de tu carrera deportiva. Te agradezco mucho el tiempo gastado. Yo sé que viene del trabajo, es complicado. Así que, bueno, quiero darte las gracias nuevamente y bueno, y espero que tal vez sigamos hablando en el futuro respecto de tenis de mesa y te agradezco, yo creo que a nombre de todos los jugadores, tu aporte al deporte, digamos, que todos nos recordamos, todos tenemos muy buenos recuerdos de la selección y todos admiran al grupo. Bueno, en general todos admiran a la selección, muchos los admiran y los envidian también, porque quién quisiera tener eso. Pero bueno, es la situación, estamos en la pirámide, nosotros estamos abajo y en alguna forma todos estamos apoyando a estos grupos que llegan a la elite del deporte internacional con ujú. nuestro pequeño granito, con nuestro pequeño aporte en las competencias o en la dirección o en las competencias o administración. Así que, no sé, una Sí, última po. palabra, algún consejo para los niños tal vez. Uy, en general bueno, de los niños que practiquen deporte, cualquier deporte durante los primeros años, ojalá temprano, pero en forma recreativa y que se vayan encantando y que tengan un abanico de deportes que poder experimentar, ¿ya? Detrás de eso están los papás. Es súper importante que los papás acompañen a los niños para que los niños puedan mostrar alguna motivación
para la práctica de algún deporte. Pero los niños deben tener un abanico de oportunidades deportivas y después, ojalá que les guste alguna de ellas y pueda dedicarse más sistemáticamente. Claro, Porque el deporte abre muchas puertas. Como yo, por ejemplo, que pude estudiar becada en la universidad, cuestión que o sea, es un ahorro muy significativo para los padres. Y bueno, todo lo todas las oportunidades que se presentan con el deporte, la posibilidad de viajar, de conocer otros países, otras culturas, tener otros ojos con que mirar el mundo. bueno, Eh, y el ahorro en gasto de salud, porque una persona sana También, gasta menos salud, tiene un mejor nivel de vida, sí, por pues, supuesto tiene mejores, un mejor, o en general, digamos, nosotros lo sí, pasábamos muy bien jugando y sí, los pequeños logros también nos marcaron a nosotros y personalmente. sí, pues, pero sí, bueno, nosotros dos entrenamos muchas veces juntos, pues, Mauricio. Entrenamos, sí, entrenamos alguna vez, paleteamos, digamos, yo creo más que nada. Bueno, pero paleteamos, claro que sí. Sí, me acuerdo que ibas siempre a Tarapacá a entrenar, Te ¿ya? agradezco Así que entonces, y estamos en cuando contacto. tú quieras, nos conectamos de nuevo para seguir conversando del tenis de mesa, que yo creo que podemos darle un giro distinto a la conversa y hablar más como de la organización deportiva. Sería eh, interesante. sí, Voy a recoger esta invitación, ¿ok? ¿ya? Vamos a juntar un grupito de personas tal vez que Y estén eso, interesados, conversar un poco sí. cómo mejorar desde el punto de vista administrativo. ¿Cómo mejorar desde el punto de vista, claro, de la organización deportiva y qué es lo que creemos nosotros que podemos, eh, no sé, de aconsejar y dar alguna solución, alguna idea de poder administrar algo mejor Ya, como federación? agradezco mucho ¿Vale? entonces. Gracias entonces. Hasta Un luego. abrazo, que te vaya súper, Mauricio, y gracias por Vale, la entrevista. gracias. Chao.